En este tercer Congreso de Dirección Pública Profesional queremos mostrar el punto de vista de los representantes políticos en los distintos ámbitos. Y ahora nos toca el turno de las islas. Y tenemos la suerte de tener con nosotros a Javier Armas González, que es el senador por la Isla del Hierro desde el pasado mes de julio, representando a un partido insular, la agrupación Herreña Independiente. Es también consejero del Cabildo de su isla después de haber pasado por una moción de censura a las 2 semanas de ser presidente. También tuvo responsabilidades organizativas en esta institución en 2007 como responsable de Hacienda y Recursos Humanos y ha desempeñado labores directivas técnicas él mismo y desde que pudo apostó por la dirección pública profesional para el impulso estratégico del Cabildo del Hierro, una de las primeras instituciones en dotarse de figuras directivas en Canarias. Nuestro invitado tiene dilatada experiencia en la administración pública autonómica. En el Gobierno de Canarias ha sido director general y viceconsejero de Hacienda. Es funcionario de educación, recién jubilado, y centrándonos en el Cabildo, que es una entidad administrativa local y exclusiva de Canarias y que tiene competencias en el ámbito de una isla, en concreto en el del Hierro, que tiene aproximadamente 400 trabajadores y es la institución más representativa de esta isla en el que existen 3 ayuntamientos para administrar aproximadamente 11.000 habitantes en 273 kilómetros cuadrados. El Hierro es la isla más suroccidental de las Canarias y por tanto la más lejana, lo que determina su modo de vida con un modelo de desarrollo turístico equilibrado y contenido. El Cabildo del Hierro tiene un reglamento orgánico en el que se regulan los directores insulares, figura de dirección pública profesional, y que ha sido desarrollada hasta ahora en el marco de los requisitos del Estatuto Básico del empleado público, que recientemente ha sido modificada y tiene en la relación de puestos de trabajo 8 plazas, de las que 2 están ocupadas. Usted fue una de las personas impulsoras de la dirección pública profesional local en Canarias. Cuando llegó al Cabildo del Hierro como consejero de Recursos Humanos, decidió apostar por ella. ¿Cómo fueron esos inicios y cuáles han sido los resultados? Gracias, Ana, por la presentación muy concreta y creo que hemos dejado un poco, quien no nos conoce, pues quiénes somos y qué hemos hecho en todo esto, ¿no? Bueno, en aquel momento la verdad que empezábamos una carrera, una aventura porque era una aventura de dirección cuando yo venía del propio Cabildo también como técnico, pero desde ese momento como técnico tenía pues muchas inquietudes respecto a cómo funcionaban las cosas, ¿no? Y quizás esa fue la razón que me llevó de dar el salto de la labor técnica a la labor política. Otro compañero me dijo alguna vez que había hecho algo similar, que había avanzado como 10 años en uno cuando había dado el paso, es decir, pasar de ser un mero receptor de órdenes a ser el que promovía las actuaciones. Bueno, eso yo creo que me sirvió y porque he sido siempre inquieto en la administración y también al llegar a la parte, digamos, ya ejecutiva del Cabildo, pues tuve la suerte de encontrarme con compañeros que ya los conocía de antes, quizás por eso tuve una labor bastante más fácil y que me llevaron no solamente a ayudarme en la labor pública, sino a introducirme en ese campo de la dirección pública profesional y con personas muy, para mí, relevantes al que le guardo tremendo cariño y sigo manteniendo con ellos mucho contacto, ¿no? En aquel momento fuimos muy ambiciosos, tratamos de darle la vuelta al cabildo, pasó de una administración pues bastante tradicional a ver que era necesario cambiar a una administración mucho moderna. Afrontamos un plan de recursos humanos muy específico, entramos con la dinámica sindical. Digamos que en poco tiempo, en 3 años y medio, 3 años aproximadamente, conseguimos, yo creo que transformar y sentar las bases, que ese era mi objetivo, y así se lo plantea al presidente que confió en mí en aquel momento. Ese era el objetivo, es decir, transformar y preparar a una administración que venía de una época en la que no se había hecho prácticamente nada, sino veníamos por la inercia de una administración convencional a una administración preparada para el futuro, en la que se incorporaban las nuevas tecnologías, se incorporaba la valoración, una nueva RPT, una nueva estructura organizativa, unas áreas más acordes con lo que la administración exigía. Y la verdad que para mí fueron unos años tremendamente ilusionantes en los que conseguimos, yo creo que muchísimas cosas y poner las bases de una estructura del Cabildo del Hierro más moderna
en la que ya se introducía esta figura pública profesional, y yo utilicé, y yo tuve la suerte de un gran amigo y que creo que estará por ahí escuchándonos y seguramente que participando también, Pepe Cabrera, conseguimos convencerlo a que viniera al Cabildo del Hierro a desarrollar su magnífica sabiduría de mucho tiempo. Y yo creo que fue un salto definitivo en introducir a la institución en otra manera y en otro modo de hacer las cosas. A partir de ahí, pues ya pues quienes siguieron al frente del Cabildo siguieron creyendo en ello, crearon la propia figura del director insular, ya se ha introducido en la propia relación de puestos de trabajo del Cabildo. Y bueno, se ha ido avanzando, yo creo que de una manera definitiva, y ese fueron los inicios del Cabildo en el año 2007. Pero el legislador canario ha eliminado ahora características esenciales de la profesionalización de la dirección pública, como es la necesidad de publicar la convocatoria o equiparar la figura a la de libre designación con carácter político. ¿Cómo cree que afectará a los cabildos esta legislación y qué se ha hecho en este sentido en su cabildo? Bien, a mí la verdad que me da cierta pena porque muchas veces se pasa por la administración sin saber exactamente las responsabilidades que se tienen, ¿no? Y yo creo que de ahí deriva precisamente la falta de, quizás a veces hasta de valentía por parte de quienes son elegidos para regir los municipios, las comunidades autónomas o incluso en algún ámbito del Estado que es un poco menos usual. Y digo esto porque se considera o se tiene todavía, desgraciadamente, la visión de que trabajar o buscar colaboradores o buscar otra fórmula de trabajo tiene que ser estrictamente con de carácter político. Es decir, quienes están al frente de si yo llego como consejero, como concejal o como alcalde de un municipio, considero que todos los que estén trabajando para mí tienen que tener una vinculación política necesariamente y obedecer o seguir las directrices de un partido o de una persona. Yo creo que es una grave equivocación porque se van a encontrar al poco tiempo en el que los políticos no sabemos de todo, no sabemos casi de nada, pero de administración pública bastante poco, bastante poco. Y cuando llegamos a poner en marcha nuestros objetivos y nuestro programa electoral, nos encontramos en que la propia estructura interna y la propia dinámica interna de la administración te come esa posibilidad y muchas veces entorpece la posibilidad de resolver las cosas. Ahí pensamos que con poner a gente de libre designación, vinculados a ti, amigos tuyos, o vinculados políticamente contigo, te van a resolver el problema. Solo hacen lo que hacen, por lo general y por mi experiencia, es hacerlo mucho peor. Creo que la figura de dirección pública profesional viene justamente a poner un hito en la posibilidad de que el político contando con una figura profesional puede llegar al cumplimiento de su objetivo y lo que ha vendido en campaña y por lo que le han votado, mucho mejor que de la otra manera. Y eso no tiene que ser, no tiene que necesariamente ser una sumisión por parte del directivo público, sino todo lo contrario. Y creo que ahí está el problema. Ahora mismo, variar, digamos, el proceso de selección que establece pues, el EBEP con unos requisitos pues, de A1, ser eh, un A1 funcionario A1 de la administración pública o con alguna excepción, o incluso mm, eh, ir al sector privado también, porque también es necesario ello, y cambiarlo todo ello por una concepción mucho más política, mucho más de libre designación, creo que no ayuda para nada a la administración pública y esos políticos que piensan de esa manera, creo que lo que hacen es precisamente, primero, no cumplir con lo que ellos, con el programa o no alcanzar el programa con el que se presentan a las elecciones y mucho menos con dar un avance y mejorar y dar servicio, el servicio que necesitan los ciudadanos al fin y al cabo, que es para los que no se nos elige, ¿no? En Canarias ha pasado eso, pues algunos cabildos, no quiero dar tampoco nombres,
pues han insistido ante el gobierno de Canarias para que se modificara la norma, se ha liberalizado, otros cabildos han considerado, han incluso dado un paso atrás, como el Cabildo del Hierro, que tenía muy claro ese otro concepto y bueno, ha quedado abierta ahora la posibilidad de nombramiento de directores por esa otra vía. Pero yo no soy nada optimista en ese sentido. Creo que hay que ser exigentes, tenemos que tener gestores públicos profesionales y estoy convencido de que si son profesionales, también serán profesionales para saber los objetivos que se les marcan y las consecuciones que tienen que lograr. Pues muchísimas gracias y gracias sobre todo porque me parece especialmente valiosa su experiencia, ya que ha estado también con tareas directivas y políticas, que lo ha visto desde las dos partes y normalmente solo vemos el juego desde una de las partes. Por eso muchísimas gracias por compartir su experiencia con nosotros. Muchas gracias y mucha suerte para todos los compañeros y todos los profesionales que participan en el Congreso. Gracias.